Sean bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre la generalidad de los breakers, disyuntores o interruptores automáticos usados en los sistemas de control y potencias eléctricos en refrigeración o climatización. Bueno, ya sabemos que este es un dispositivo que tiene la particularidad de interrumpir la corriente a un circuito cuando la misma excede un valor definido en el mismo, ya sea por sobrecarga o por sobrecorriente. Estos dispositivos pueden trabajar para corrientes alternas o para corrientes continuas o directas. Entre los parámetros a tener en cuenta en estos accesorios están la corriente nominal o de referencia, ¿cierto? La tensión y el voltaje de trabajo, muy importante. El número de polos, que se refiere al número de conductores que se pueden conectar al mismo. Y tenemos las curvas de disparo, identificarlas como las I sub R, significa la intensidad de disparo por sobrecarga, e I sub M, la intensidad de disparo por cortocircuito. Entre los tipos de breakers, de acuerdo al funcionamiento, tenemos tres. Entre ellos, los primeros son los breakers térmicos, los cuales poseen un bimetálico interno por el que circula la corriente que va al circuito, y cuando esta corriente supera un valor, el bimetálico se calienta y se arquea, interrumpiendo el paso de corriente. Tenemos los breakers magnéticos, los cuales poseen una bobina, un núcleo y una parte móvil, que cuando la corriente pasa un valor muy alto, entonces se crea un campo magnético y hace que el breaker, por un sistema de mecánico, abra la corriente o el circuito, interrumpiendo la corriente. Y los últimos, que son los más estándares, son los breakers termomagnéticos, los cuales poseen tanto un bimetálico como una bobina y actúan por sobrecorriente y por sobrecarga. Ahora vamos a conocer algunas abreviaturas, las cuales identifican estos tipos de accesorios. Tenemos los primeros, los ACB, ¿cierto? Que son disyuntores grandes y abiertos de bastidor, los cuales se utilizan para protecciones mayores a 400 amperios. Tenemos los MSB, que son los interruptores automáticos en miniatura y modulares, son para uso doméstico y comercial. Y tenemos los MCCB, que son interruptores automáticos en caja moldeada, que se emplean también en uso doméstico y tipo comercial. Entonces, dependiendo de la forma, tienen una abreviatura. En cuanto a las partes internas, pues se identifican aquí la bornera de entrada, la bornera de salida. Tenemos al accionador, aquí está. Aquí tenemos al elemento bimetálico y aquí tenemos la bobina y otros accesorios de tipo mecánico. En cuanto al número de polos, los podemos encontrar en este caso monopolares, bipolares y tripolares, pero podemos encontrar algunos los cuales tienen un polo extra para el polo neutro. En este caso este es un bipolar con polo neutro y este es un tetrapolar con un polo neutral. Entonces ya sabemos que el disyuntor o breaker ofrece dos tipos de protección, uno por sobrecarga y otro por sobrecorriente. Entonces de esto se derivan diferentes tipos de curvas de disparo. Entre ellas tenemos la tipo B, las cuales el breaker hace disparos de 3 a 5 veces la intensidad nominal del mismo. Son usados en cargas resistivas o cargas de baja inductancia. Tenemos los tipo C, los cuales hacen disparos de 5 a 10 veces la intensidad nominal del breaker. Es empleado en aplicaciones generales y en cargas inductivas en general. Tenemos los tipo D, con disparos de entre 10 a 20 veces la intensidad nominal del breaker, empleados en transformadores, motores y cargas altamente inductivas. Tenemos los tipo Z, con disparo de 2.4 a 3.6
la intensidad nominal del breaker y son empleados en aplicaciones electrónicas. Y también tenemos tipo MA, que son usados para arranques de motores con disparo de 12 a 14 veces la intensidad nominal. Aquí tenemos unas curvas especiales, las cuales vamos a analizar. La primera curva, aquí tenemos el tiempo de disparo en segundos. Veanlo aquí, va aumentando, y tenemos la corriente o poder de corte en amperios que va aumentando. Observen aquí que a medida, aquí tenemos I sub R, que es la intensidad de disparo por sobrecarga, que tenemos un valor, ¿cierto? De esta intensidad para abajo no hay activación del breaker, pero de esta corriente I sub R hacia acá sí hay activación. Vean que a medida que va aumentando la corriente, el tiempo de activación va siendo más corto. Veanlo aquí, ¿cierto? Hasta llegar al I sub M, que es la intensidad de disparo por cortocircuito, tal cual como estamos observando aquí. Vamos a observarlas en estas. Aquí tenemos varios tipos de curvas, la B, la C y la D. Entonces, en caso de la B, aquí tenemos el tiempo de activación, y aquí tenemos una relación de la I, que significa la I, la corriente que se va a pasar por el breaker, entre I sub N. Entonces observen que aquí tenemos las intensidades, observen, de disparo, que son las I sub M, está entre 3, que significa que a 3 veces la I nominal. Aquí tenemos ya los primeros síntomas de disparo, y la otra que está aquí, que es de 5. Por eso que hice con curva de disparo de 3 a 5. Veanlo acá. Entonces en este rango que está aquí va a disparar en cualquier momento. Con la curva tipo C observamos que la relación I entre I sub N se da cuando tengo 5 veces la intensidad nominal, aquí está, y 10 veces la intensidad nominal. Entonces aquí vamos a tener simplemente el disparo en forma instantánea prácticamente. Curva tipo D, estamos observando que la relación o el intervalo de disparo está entre 10 y aproximadamente, aquí dicen 14 aproximadamente. Aquí está I sub N, para este caso dice, este es 14, algunos vienen para 20, no importa. Lo importante es que analicemos la gráfica que está acá. Aquí dice curva tipo D. Entonces ya podemos analizar cuáles son los puntos en los cuales nosotros estamos obteniendo, ¿cierto?, una activación instantánea. También observemos que en el caso que donde tenemos la relación es 1, véanlo aquí, que estamos aquí, o sea, donde la intensidad de trabajo sea igual a intensidad nominal, no vamos a tener un disparo del breaker. Entonces vamos a estar en condiciones seguras de aquí hacia abajo. Véanlo aquí y véanlo aquí. Pero yo recomiendo por seguridad trabajar al 80% de este valor, o sea, trabajar 0.8 para que estemos más seguros, que el breaker no demore más y no esté trabajando al límite de sus condiciones. Vamos a ver ahora unos tipos de breaker de estos para que los puedan observar. Bueno, aquí tenemos una caja de pruebas. Aquí tenemos una protección termomagnética tetrapolar, 3 líneas vivas con neutro, curva de disparo Z. Aquí hay otra igual forma con su simbología tipo europea. Aquí tenemos una bipolar con curva de disparo Z. Aquí tenemos otra bipolar atornillable y una termomagnética tripolar pura. Aquí al fondo tenemos tipos monopolares y curva de disparo Z. Vamos a observarlos. Vamos a abrir aquí. Obsérvenlos aquí. Vamos a observar que estos son con atornillables. Obsérvenlos. Están aquí. Veanlos acá abajo como son atornillados. Observen cómo se mueven. Estas son curva Z bipolares. Obsérvenlos cómo están conectados. Un tripolar, curva Z. Tenemos otro tripolar pero de mayor capacidad, puro.
aquí tenemos uno tetrapolar con conexión neutral. Observenlo aquí. Aquí tenemos las líneas vivas, al igual que este, acá. Aquí tenemos las líneas vivas y aquí tenemos para conectar la línea neutral, ¿cierto? Entonces, eso era para que nos vean que hay diferentes formas de diferentes curvas. Por eso es muy importante escoger el que sea adecuado para nuestras necesidades. Bien, después de haber visto el pequeño video anterior, vamos a ver cómo podemos identificar la corriente nominal y la curva de disparo de un breaker, ¿cierto? Entonces aquí lo podemos ver, generalmente está identificado por una letra y un número. La letra indica el tipo de curva de disparo y el número nos indica la corriente nominal en amperios, tal cual como estamos observando acá. Otros datos que podemos identificar, aquí está por ejemplo el fabricante. Bien, aquí podemos identificar el modelo y serial. Seguimos con el tipo de curva de disparo. Tenemos con la corriente nominal. ¿Ya? Aquí nos especifica el poder de corte. ¿Ya? Tenemos el voltaje máximo de operación de los contactos. Aquí está la simbología. Y aquí tenemos las normas que cumple. Información muy importante para esto. Y aquí tenemos la clase de limitación del esfuerzo térmico que está en el PDF de esta temática. Bien, aquí tenemos varios breakers. Aquí tenemos uno monopolar. Vamos a observar que aquí donde entra el conector de entrada, aquí tenemos el tornillo con el cual apretamos. Vamos a observarlo aquí. Cuando estamos apretando, lo que sucede es que prensa el cable o la terminal. Tenemos la terminal de salida, está acá. Como ven, este es un C3, tipo de curva C, capacidad nominal 3 amperios. Bien, vamos a ver un tipo bipolar. En este caso, observen cuando está encendido, cuando está apagado, tiene una señalización acá. Curva C, 16 amperios. Y aquí tengo yo los puertos donde se van a conectar los cables, ¿no? Aquí tenemos los tornillos. Y aquí tenemos donde se van a conectar los cables de salida. Esto viene para hacer el montaje en Real DIN u Omega. Por último, tenemos un tripolar. Observen que se mueven las tres al mismo tiempo, ¿no? Este es un curva C 50 amperaje nominal. Aquí tenemos los puertos de entrada de los cables o las puntas de los terminales de los cables y los terminales de salida para apretar. También viene para trabajar en Real DIN u Omega. Ahora vamos a ver otros tipos de breaks. Vamos a ver ahora una lista de las capacidades nominales de corriente estándar de acuerdo al número de polos. Entonces los monopolares, aquí está, los conseguimos del 1 al 63, igual los bipolares del 1 al 63, igual tripolares del 1 al 63. Algunos, pues todos tienen accesorios externos, ¿cierto? Entre los accesorios externos están los peines de conexión, los cuales colocamos en la parte superior para hacer puenteos, ya sea con otros sistemas cuando estoy trabajando varios, y algunos poseen la habilidad que tienen unos auxiliares de montaje lateral, ¿cierto? Son muy raros, pero existen y se usan para ya sea conectar pilotos o conectar alarmas en caso de activación de ellos o avisos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otro video.